Dicen que solo existen 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero eso es la versión oficial. La verdad es que fueron más de 50 ocultos, censurados, borrados por la propia Iglesia porque decían lo que nadie debía escuchar. Textos prohibidos escritos por los mismos discípulos, que hablaban de un Jesús diferente, más humano, más sabio o directamente más peligroso. Algunos contaban que Judas nunca traicionó, que María Magdalena fue su elegida, que Jesús enseñaba secretos a solo unos pocos. Otros afirman que no murió en una cruz, o que su espíritu se liberó riéndose de la ignorancia del mundo. Durante siglos estos evangelios fueron quemados, perseguidos, exiliados al silencio, pero sobrevivieron, escondidos bajo la arena de Egipto, esperando el momento de ser encontrados. Y cuando eso pasó, la historia tembló, porque entre todos, solo 8 fueron tan poderosos, tan reveladores, que hicieron temblar los cimientos mismos de la fe. Hoy, en Relatos de Punta Lara, vas a conocer los 8 evangelios apócrifos que la Iglesia quiso enterrar para siempre, y las razones por las que nunca debieron salir a la luz. Séntate, puse la pava, tomemos unos mates. Vamos a conocer lo que estuvo prohibido por un poco más de 2000 años. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Entre las arenas del desierto egipcio y los salones oscuros de manuscritos olvidados, apareció uno de los textos más explosivos del cristianismo primitivo, el Evangelio de Judas y el traidor. Durante siglos fue un susurro apenas registrado en los tratados de herejía, hasta que en los años 70 se descubrió en un pequeño códice copto, el Códice Chacos. Este evangelio no es la historia que todos conocemos, no habla de un Jesús que muere para salvar al mundo, sino de un Jesús que ríe ante la ignorancia de sus discípulos y elige a Judas como su confidente más íntimo, encargado de entregar ese cuerpo que lo aprisiona para que el espíritu sea liberado. Sí, los evangelios canónicos retratan a Jesús Iscariote como traidor por 30 piezas de plata. Este texto lo presenta como el único discípulo que verdaderamente comprendió la gnosis del Maestro. Jesús dice: «Aléjate de los demás y te contaré los misterios del reino». Los demás apóstoles, señala el manuscrito, se aferran al mundo material, a los sacrificios. A la letra que muere Judas se eleva el conocimiento que vive, al secreto que libera. El Evangelio de Judas es como mínimo polémico, porque invierte el guión sagrado. El héroe es Judas. Los discípulos corrigen, están equivocados. Y la salvación no se encuentra en la cruz, sino en el desprendimiento de lo corporal. En la cosmovisión gnóstica que este texto presenta, el Dios que muchos adoran es inferior. El verdadero Dios está más allá, y solo quienes aceptan la verdad oculta pueden alcanzar la luz. Imagínalo, un Jesús que ríe, que vive para revelar a Judas un secreto tan intenso que sacrificar al hombre que lo reviste es el acto supremo. Una lectura así sacude los cimientos. ¿Qué significa traición? ¿Qué significa amor? ¿Qué significa redención? Porque si Judas no traicionó, sino obedeció, entonces todo cambia, la historia, la religión, la fe institucional. Así, este evangelio se convirtió en una bomba histórica explosiva. No solo desafía la versión original, sino también el escenario de poder, autoridad y verdad que la Iglesia constituyó, y por eso fue enterrado. Hasta el desierto, los códices y los historiadores lo resucitaron para que lo veamos, ya no como mito olvidado, sino como una puerta a otra visión del Cristo, al otro Judas, a la otra revelación. En los márgenes de la historia cristiana, entre los manuscritos polvorientos y códices egipcios, surge un texto que pone en jaque el poder, la tradición
y el silencio. El Evangelio de María Magdalena, según está escrito, mientras los apóstoles se hundían en el duelo y la confusión tras la muerte del Maestro, María se levantó y habló, no como observadora pasiva, sino como testigo viva de una revelación que el resto aún no entendía, no comprendía. La obra se conserva solo en partes. El manuscrito principal, hallado en Egipto en 1896, dentro del célebre códice conocido como Berolino, está incompleto. Las primeras páginas faltan, así como segmentos centrales. Aún así, lo que se preserva es suficiente para estremecer. En un pasaje Pedro increpa, ¿acaso el Salvador ha hablado con una mujer sin nuestro conocimiento y la ha hecho merecedora? Y Levi responde a Pedro, sí, el Salvador la hizo digna. ¿Quién eres tú para rechazarla? Ese choque, la voz de María frente al poder de los hombres, es el corazón de la polémica. En este texto, María no es una mera seguidora, sino portadora de enseñanzas secretas, intimidad y visión reveladora. El Evangelio revela que Jesús, tras su resurrección, compartió con María una visión, donde ella vio el ocaso del mundo material y la ascensión del alma al reino de la luz. Entonces le dice a los discípulos, no te sostengas del temor, porque mi gracia estará con vosotros. En ese contexto, lo más explosivo, un texto que sugiere que la revelación podía venir de una mujer y no únicamente de los apóstoles reconocidos. ¿Por qué tan incómodo para la iglesia tradicional? ¿Por qué no solo cuesta la autoridad, sino el modelo de liderazgo? Si María fue elegida para recibir y enseñar, ¿qué significa eso para la jerarquía masculina del cristianismo primitivo? Además, el texto desplaza el conflicto espiritual hacia adentro, hacia el yo del discípulo, en lugar de centrarse únicamente en la cruz y el sacrificio externo. Así, propone que la salvación pasa por el conocimiento íntimo, la liberación del alma y el discernimiento interno. En resumen, el Evangelio de María Magdalena no es solo un documento antiguo olvidado, sino una bomba literaria que dice, la mujer pudo ser la testigo privilegiada, el conocimiento pudo ser distinto al que aceptamos, y la historia pudo haber ido por otro camino, por otro lado. El Evangelio de Tomás no es una historia convencional de milagros, cruz o resurrección. Es un libro de dichos, 114 frases atribuidas a Jesús, recopiladas sin trama ni narración tradicional. El texto abre así. Estas son las palabras secretas que el Jesús viviente habló, y Dídimo Judas Tomás la escribió. Desde el inicio, el tono es otro. Un Jesús que transmite sabiduría interior, un maestro del misterio que no busca seguidores sino indagadores. Por ejemplo, cuando descubras lo que está dentro de ti, lo que traes al exterior te salvará. Si no lo haces, lo que no traigas al exterior te destruirá. Y otro absolutamente más lapidario. Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está aquí, entonces los pájaros de los cielos os precederán. Pero el reino del Padre está dentro de vosotros y fuera de vosotros. La esencia, el reino no es un lugar futuro, no está en el cielo ni en otro mundo, sino adentro de ti y alrededor de ti, un conocimiento que te liberta, no un sacrificio que redime. Lo controvertido, no menciona crucifixión ni resurrección, elementos centrales de los evangelios canónicos, promueve la gnosis, conócete a ti mismo, descubre lo que eres, despierta, frente a la autoridad externa y al dogma. Este texto propone la experiencia interior. Su autoría y fecha exacta son difíciles de precisar. Algunos lo datan en el siglo II, con raíces que podrían llegar al primero. Y por eso tembló la Iglesia, porque quitar la centralidad de la cruz, del sacrificio, del esquema jerárquico, es meter la revolución en el corazón de la fe. Imagina a un Jesús que no salva con sangre, sino que despierta con palabras. Eso desarma templos. El Evangelio de Tomás es una gema oculta, un espejo para quien quiera verse,
un desafío para todo lo que se aceptó como verdad indiscutible. Cuando lo tengas frente a vos, recordá, no es solo un texto antiguo, es un susurro que dice, busca adentro y descubrí al que ya está allí. En lo profundo de los manuscritos escondidos de la biblioteca de Nag Hammadi apareció un texto que sacudió las bases del cristianismo institucional, el Evangelio de Felipe. No es una biografía de Jesús ni relatos de milagros, es una amalgama de dichos, reflexiones esotéricas y ritos sacramentales que hablan de unión cuerpo, alma y un misterio que fue ocultado. Una de sus frases más citadas dice algo así: el Señor amaba a María más que a otros discípulos y la besó en su boca. Fragmentos del manuscrito presentan a María Magdalena como compañera de Jesús, lo que desató teorías, debates y por supuesto el escándalo. Pero ojo, no se trata solamente de una supuesta relación romántica. El texto usa este lenguaje para hablar de un sacramento un poco más profundo, la unión del hombre y la mujer, lo divino en lo humano, el matrimonio sagrado como símbolo de la redención. Habla de rituales de bautismo y de un cuerpo transformado, de que el reino no es solo palabras sino acto, sacramento. ¿Por qué fue peligroso entonces? Porque desafía la visión tradicional de que solo los apóstoles varones tenían autoridad y que la salvación era solo sacrificio y redención externa. Porque plantea que el cuerpo, el deseo, la unión pueden ser vías de lo sagrado, no solo vigilancia o negación, porque pone a María en un rol de revelación, lo que amenaza el poder clerical masculino, porque mezcla gnosis, rito y simbolismo de una manera que la iglesia institucional no pudo controlar. El Evangelio de Felipe no es solo un documento antiguo y olvidado, es un susurro que dice, hay otro misterio, hay otro camino, hay otra forma de ver a Jesús, a María, al cuerpo y al alma. Ese texto puso en jaque a la cruz, la jerarquía, la autoridad, y por eso fue sepultado en el silencio. En el roce del viento del desierto egipcio, entre tumbas olvidadas y códices enterrados, surgió un texto que trastornó la narrativa tradicional del cristianismo, el Evangelio de Pedro. Ese Evangelio no cuenta la infancia, ni los sermones, ni los milagros del Maestro. Empieza abruptamente con el juicio, la cruz y el sepulcro. Pilato ya lavó sus manos, o al menos eso dice el manuscrito, y un tal Herodes da la orden de ejecución. Jesús yace en la tumba, pero todo cambia cuando la piedra se abre y dos hombres de rostros brillantes apoyan a uno que camina como Jesús y una cruz viviente lo sigue. Sí, la cruz camina, habla. Yo, dice la voz, he hablado a los que duermen. Y la cruz responde, sí. El mundo que conocías se tambalea. La narrativa es cósmica, excesiva, más allá del realismo que otros evangelios aceptan. Porque en ese texto no solo hay resurrección, hay un Jesús gigantesco, apoyado, elevándose sobre las leyes naturales. ¿Pero por qué fue tan peligroso? Porque cuestiona quién es realmente responsable de la muerte de Jesús. Herodes, no Pilato. Porque propone que Jesús no murió como los hombres, sino que fue elevado. Porque mezcla lo divino con lo simbólico. La cruz vive, habla. El sepulcro titubea. Las comunidades cristianas lo leyeron, lo discutieron. Por supuesto, lo rechazaron como una herejía. Porque si Jesús no sufre, como se dijo, si la cruz no es solo la muerte sino la victoria cósmica, entonces toda la estructura de redención cambia. El Evangelio de Pedro no es solo texto olvidado, es un temblor, una grieta en el molde. En los confines del norte de África, en comunidades egipcias que sabían del silencio, de las arenas, del viento que oculta verdades, circulaba un texto tan radical que los padres de la iglesia lo tacharon de herejía sin dudar. El Evangelio de los egipcios, su versión más famosa, también llamado el Holy Book of the Great Invisible Spirit, es un escrito gnóstico que despliega cosmologías secretas, seres divinos, andróginos
y un Dios que trasciende todo nombre. No es un evangelio de hechos, de narrativas familiares, ni de milagros claros, su arranque. El libro santo de los egipcios acerca del gran espíritu invisible, el Padre cuyo nombre no puede pronunciarse. Y a partir de ahí se lanza en una vorágine de emanaciones que lo envuelven todo. Pero también hay otra versión más temprana griega, fragmentaria, que aparece citado por Clemente de Alejandría, donde se relata un diálogo entre Jesús y Salomé. Ella pregunta: ¿hasta cuándo prevalecerá la muerte? Y Jesús responde algo así como: mientras las mujeres se engendren. Una frase que desencadena el cuerpo humano, la carne, la reproducción como camino de muerte y la ascensión como liberación. Y todo eso, ¿por qué es tan polémico? Porque propone que la salvación implica romper el ciclo de vida, muerte, renacimiento, negar la carne, trascender el sexo, alcanzar un estado andrógino, puro, inmutable. Porque le da un giro explosivo al fundamento cristiano. No es solo cruz, sacrificio o resurrección, sino conocimiento, silencio, misterio oculto. Porque fue usado por corrientes heréticas que la Iglesia quiso erradicar. Imagina la escena: una comunidad en Egipto al calor de una lámpara de aceite lee el libro santo de los egipcios y se pregunta si el Dios que conocen es solo la punta de un iceberg. ¿Cuántos tabúes se rompen cuando escuchas que ese Dios tiene padre, madre e hijo, y que el alma no está atrapada en el cuerpo como castigo, sino que el cuerpo es la cárcel que el conocimiento rompe? Este evangelio no es una versión gentil de un Jesús que rescata desde la cruz. Es un Jesús que enseña a trascender la carne, a romper los límites del género, a despertar el silencio. Es un reto al dogma, un temblor bajo la estructura del poder eclesiástico. En la penumbra de manuscritos olvidados y sueños de mármol aparece este texto que quiso dar voz a lo que quizá nunca se dijo oficialmente: el juicio de Jesús de Nazaret ante Poncio Pilato, su muerte, su resurrección y su descenso a los abismos. El Evangelio de Nicodemo se presenta como un supuesto informe oficial. El prólogo atribuye al guardia romano Anaías la traducción de los actos oficiales hallados en el pretorio de Jerusalén. La narrativa divide dos mundos. Primera parte, el juicio, la condena, la crucifixión y la resurrección. Segunda parte, la célebre descensión al infierno, donde Jesús, tras la muerte, desciende y libera almas prisioneras. Entre sus líneas encontramos a Nicodemo, el fariseo, que aparece en el Evangelio de Juan, elevado a testigo clave del proceso. En este relato, él defiende a Jesús ante Pilato y habla con autoridad. Y Pilato aparece como figura atormentada, viendo milagros, recibiendo testimonios de quienes fueron sanados, resistiéndose a condenar al inocente, hasta rendirse. Pero lo más extraordinario viene en la segunda parte. Jesús entra en el Hades, rompe las cadenas, eclipsa el poder del diablo, reina sobre los muertos. Es una visión épica, casi cinematográfica, que va más allá de la cruz. ¿Y por qué este texto sacudió? ¿Por qué mezcla lo real con lo mítico, lo histórico con lo legendario? ¿Por qué da detalles no vistos? ¿Pilato convertido? ¿Jesús descendiendo al mundo de los muertos? ¿Milagros antes del sepulcro? Todo eso cuestiona la narrativa oficial, porque dice de un modo latente: la historia que conoces no es la única. El Evangelio de Nicodemo no es solo otro evangelio apócrifo, es un portal que te invita a mirar el juicio, a la tumba, al abismo. Te dice que, quizás, lo que la Iglesia permitió contar es solo la mitad del relato. En los márgenes del cristianismo primitivo, cuando aún se tallaban verdades en piedra y se susurraban historias en la penumbra de las iglesias, apareció este texto que quiso llenar los vacíos y contar lo que no se dijo. El protoevangelio de Santiago no habla de los milagros públicos de Jesús, ni de su resurrección, como los evangelios canónicos.
Este relato se centra en lo oculto, en lo anterior, en la infancia de la Virgen María, en su concepción, su pureza, los padres olvidados y el nacimiento de Jesús, saltándose lo evidente. La historia arranca con Ana y Joaquín, un matrimonio justo y sin hijos, que ruegan al cielo una niña. Ana queda embarazada por gracia divina y cuando nace María, es presentada al templo desde sus 3 años. Luego la trama avanza, María crece en lo sagrado. José entra en escena como custodio mayor, mucho mayor que ella en edad, viudo con hijos ya. Escena que hoy puede parecer extraña, pero que el texto usa para asegurar algo, que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Y cuando llega el momento de la concepción de Jesús, surgen pruebas, acusaciones, una comadrona que comprueba la virginidad de María tras el parto, una narración que rompe la línea habitual de los evangelios y se convierte en base de muchas devociones marianas posteriores. ¿Por qué encendió la polémica? Porque este texto pone sobre la mesa la identidad de María como más que madre, figura sagrada con narrativa propia, la virginidad perpetua de María, un punto que no aparece con claridad en los evangelios canónicos, relatos legendarios que la Iglesia aceptó popularmente, símbolos marianos en arte, iconografía, pero nunca oficialmente como evangélicos. El protoevangelio de Santiago no es solo un evangelio apócrifo más, es un susurro del siglo II que dice: ¿y si la historia que creíste completa está incompleta? Y así, entre arena, fuego y silencio, llegamos al final de este viaje por los textos prohibidos, los evangelios apócrifos, esas voces que el tiempo quiso borrar, que ardieron en hogueras, que se escondieron en cuevas, pero que aún siguen susurrando lo mismo, que la verdad no se apaga, solo cambia de escondite. Si te quedaste con ganas de más, si sentís esa curiosidad que quema, dejá en tu comentario escribiendo evangelios apócrifos y vamos a preparar un segundo video aún más oscuro y con los textos que todavía no viste y los secretos que jamás debieron salir a la luz. Y claro, si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal para seguir explorando el lado oculto de la fe, activa la campanita porque lo que viene no es para corazones tranquilos. Recordá algo antes de irte: no todo lo que se prohíbe es mentira y no todo lo que se predica es verdad. Entre el dogma y el silencio está el misterio y nosotros seguiremos buscándolo. Buenas noches.